días, amada iglesia. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 4 de Apocalipsis en esta sesión número 17. Oremos primero para que el Espíritu Santo nos guíe. Padre Santo, te rogamos que tu palabra en este día cale hondo, profundo en nuestros corazones y podamos crecer en temor reverente de quien tú eres, Señor. Cuán grande, cuán majestuoso eres tú. Y nosotros somos tan pequeños. En este día, Espíritu Santo, rogamos que ilumine nuestro entendimiento para que logremos comprender la grandeza de nuestro amado Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos, estamos entonces iniciando el capítulo 4, una sección posterior a la que hablábamos de las 7 iglesias, que nos introduce directamente en el salón del trono de Dios. Dice así: después de esto miré, dice en el capítulo 4. ¿Y quién estaba mirando? Está hablando Juan, ¿no es cierto? Juan, el apóstol Juan, el que está escribiendo este libro, esta revelación que Jesucristo mismo le da. Y dice, ¿después de esto qué? Después de que Jesús le dio estas instrucciones a las 7 iglesias, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando durante todas las últimas semanas de esto. Y dice que después de eso, Él mira. Es decir, esto que Él va a ver es una visión real. No sabemos realmente si esto ocurre en espíritu, fue realmente que estuvo ahí, fue una visión, pero es algo que Él vio con sus ojos. Y por tanto, todo lo que va a estar describiendo ahora, va a intentar describirlo de manera vívida, porque lo vio, Juan lo vio de esta manera. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Esta frase no es menor, porque resulta que hasta el Nuevo Testamento, lo que observamos en el Antiguo Testamento es que en general los profetas, cuando vieron a Dios o a ángeles o a tronos, más bien vieron a Dios o a su trono o a los querubines o a los ángeles en la tierra. Por ejemplo, en el Sinaí, sí, Dios se presenta, pero sobre el monte en la tierra. Isaías, sí, ve también la presencia del Señor, como lo vamos a ver más ratito, pero ve que en realidad sus pies llegan hasta la tierra, ve como está mirando desde la tierra hacia arriba. Cuando Ezequiel observa el trono de Dios, ve que el trono de Dios está sobre una rueda gigante y está moviéndose de Jerusalén hacia Babilonia, ¿no es cierto?, en el exilio. Es decir, todas las visiones que tenemos de la presencia de Dios y de su trono en el Antiguo Testamento las vemos más bien en la tierra. Tal vez la excepción podría ser Daniel. Eso podría ser una excepción. En cambio, en el Nuevo Testamento vemos repentinamente que ahora muchas personas llegan al cielo. Resulta que ahora la puerta está abierta hacia el cielo. Claro, la puerta abierta es Cristo mismo. Con esto no quiero decir que Juan vio a Cristo acá. Él dice que vio una puerta que está abierta en el cielo. Pero entendemos, ¿no es cierto?, que Jesús mismo dijo, yo soy la puerta. Si nosotros queremos llegar al cielo, es por medio de Cristo. No hay otra manera de acceder al cielo. Y es interesante que ahora en el Nuevo Testamento Juan ya no vea la presencia de Dios en la tierra, sino que ahora él tiene acceso para ir al salón del trono de Dios. Y esto sí es inusitado en el escrito bíblico. Es primera vez que vemos que alguien sube realmente ahí en la presencia de Dios y observa lo que está ocurriendo ahí. Como les decía, ya vemos en realidad descripciones del trono de Dios anteriormente, pero parecieran ser en la tierra. Aquí él dice, se abre una puerta en el cielo y él va. El acceso está abierto ahora para los hijos de Dios. Ese acceso lo abrió Jesucristo por medio de su muerte en la cruz. Era impensado que una criatura caída, finita como nosotros, podamos ir a la presencia del Dios Santo y Altísimo. Su gloria nos derrite, su luz nos destruye. Sin embargo, ahora Juan tiene acceso. Claro, él está en Cristo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Y aquí está la clave de por qué Juan puede ir a la presencia de Dios. La clave es que él ha sido llamado. ¿Llamado por quién? Por Jesucristo. Dice acá que el que lo llama y dice, sube acá, es la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo. ¿Quién es esa voz de trompeta? ¿Se acuerdan del capítulo 1? Cuando decía en el versículo 10,
yo estaba en el Espíritu en día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega. ¿Quién es esa gran voz de trompeta que truena? Es Jesucristo mismo. Es Jesucristo esa voz de trompeta y por tanto es Jesucristo el que le está diciendo a Juan, sube acá. Uno no puede acceder a la presencia de Dios, al trono de Dios, a menos que sea Jesucristo tu mediador, el que te guarde del fuego santo del Creador. Si no está Jesucristo protegiéndote, protegiéndome, es imposible sobrevivir ahí ante el trono de Dios. Por tanto, no es menor que sea Jesús el que le diga a Juan, ven. Porque si Jesús dice, ven, podemos ir. Pero si Jesús no nos llama, imposible, queridos. Imposible que una criatura pudiese comparecer ante el trono de Dios sin morir en el intento. Y Jesús le dice lo siguiente a Juan. Él le dice, mira, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué va a hacer Jesucristo ahora con Juan? Porque los primeros capítulos, Él le habló a Juan, le dijo, mándale este mensaje a las iglesias. Y entendemos que cuando le habla a las iglesias, le estaba hablando a iglesias locales que existían realmente en esa época. Pero por otro lado, también estaba refiriéndose a la iglesia universal y a toda la era de la iglesia en realidad. No solo a las iglesias del primer siglo, sino que también a las iglesias del siglo XXI donde estamos nosotros. Por tanto acá Jesús le dice, mira, esto eran las iglesias, pero ahora yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. Aquí, mis queridos, la interpretación del libro de Apocalipsis toma una bifurcación, dos caminos. Hay un gran grupo de creyentes que interpretan Apocalipsis desde el punto de vista más bien simbólico, que todo lo que acontece ahí es simbología respecto a lo que vivió el cristianismo en los primeros siglos, e incluso el cristianismo de las distintas etapas, pero meramente simbólica. Y en general, todo esto que está escrito en realidad se refería sobre todo a lo que acontecía en la época de Juan con el Imperio Romano. Esa es una postura. Para ellos que lo interpretan de esa manera, ellos ven en este texto, cuando Jesús dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, no lo ven como algo, una frase cronológica, sino que simplemente una frase para referirse que después de que le mostró lo de la iglesia, ahora les va a mostrar otras cosas, pero no tiene que ver con el futuro. Y después hay otro gran grupo que habla que interpreta que de aquí en adelante lo que sale en Apocalipsis habla precisamente del futuro cronológico, ¿no es cierto? Más adelante de la época en la cual está Juan. ¿Por cuál línea voy a seguir yo? ¿Cuál es la que en realidad me convence más a mí? Es la línea más bien que toma el futuro con respecto a lo que Apocalipsis dice del capítulo 4 en adelante. ¿Por qué? Varios motivos. Por un lado, me parece que esta frase, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, está hablando de una cronología, y esa cronología en realidad Jesucristo ya la mencionó en el capítulo 1. En el capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente. Cuando Jesús ya le dijo al inicio, antes de hablar de las 7 iglesias, les dijo, escribe las cosas que has visto, las que son, es decir, ahora, y las que han de ser después de estas. Y nos damos cuenta que en esa frase Jesús está estableciendo una cronología de las cosas que va a ver Juan. Él dice, escribe las cosas que has visto, las que son. ¿Cuáles son las que había visto? A esa altura del versículo 19, las que había visto eran las cosas del capítulo 1, ¿no es cierto? Él vio a Jesús. Y vio la revelación de cómo se ve Cristo, ¿no es cierto? En los versículos que estuvimos estudiando el capítulo 1. Después Jesús le dice a Juan, y escribe las que son. En ese punto podríamos establecer que en realidad esas las que son en lo que Juan escucha de parte de Jesucristo en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Es la era de la iglesia, es lo que vive la iglesia, es lo que vivió la iglesia de esa época y lo que ha vivido la iglesia de los últimos 20 siglos. Pero después también dice, y las que han de ser después de estas. Por tanto, Jesucristo desde un inicio le dice, mira, tú vas a escribir de cosas que están pasando ahora, en la época de Juan, en la época de la iglesia, pero también cosas que van a suceder después de estas.
Y en realidad cuando uno analiza el texto de Apocalipsis nos damos cuenta que claramente habla de temas del futuro, porque es evidente que, por ejemplo, el retorno de Jesús queda en el futuro. El juicio ante el trono de Dios queda en el futuro. El nuevo cielo, la nueva tierra queda en el futuro. Por tanto, hay evidencia en el mismo libro de que esté hablando de acontecimientos del futuro. Y cuando se marca esta línea divisoria entre el presente y el futuro de lo que está describiendo Apocalipsis, pareciera ser precisamente el versículo 4.1. Cuando Jesús le dice, recuerden, el capítulo 1 le dijo, escribe las cosas que son y las que van a ser después. Y ahora llegando al capítulo 4 dice, te mostraré las que sucederán después. Por tanto, me parece a mí al menos que hay una evidencia clara de que en los primeros capítulos Juan escribe las cosas que son y desde el capítulo 4 las que sucederán después, hablando de cosas futuras. Ahora, ¿cuánto más futuro, no es cierto? ¿Qué tan cercano a la venida de Cristo y cuántos son los periodos? Obviamente ahí es difícil establecer fechas, años, es cosas que en realidad no debemos hacer. Más bien debemos verlo como en el futuro y estar atentos. Por tanto, en el libro Apocalipsis hay tensiones en la interpretación. Y tal vez podría resumirle las tensiones de la siguiente manera. Cuando ustedes ven aquí este esquema, ya se los he mencionado antes, en general las interpretaciones van a variar entre gente que interpreta más Apocalipsis viéndolo desde el punto de vista del pasado, está Juan describiendo cosas de su época, y otros que van a ir más hacia el futuro, Juan describiendo cosas del futuro. Algunos van a ir más por lo simbólico, van a decir todo esto de la literatura apocalíptica es simbólica. Otros van a ir más por lo literal. ¿Qué creo yo al respecto? Miren, mis queridos, a mí me parece que todos estos puntos de vista tienen cierta razón. Por ejemplo, en el capítulo 1, 2, 3 vimos claramente que muchas de las cosas que Juan describe ahí a las iglesias tenían mucho que ver con las iglesias de esa época. ¿No es cierto? Vimos, por ejemplo, lo que le decía a la Odisea, a Sardis, a Filadelfia, a Esmirna. Claramente está situado en un contexto de la época. En ese sentido no podemos desconocer cómo esa carta, ese libro, habla a la iglesia del pasado. Pero también creo, precisamente por lo que les mostraba ahora en este versículo, de que este libro habla también de cosas del futuro. Sobre todo del capítulo 4 en adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Por las mismas frases que Jesucristo ahí establece. Como les decía, en el capítulo 4.1 y tomada ya del capítulo 1.19. Por otro lado, el libro describe cosas literales, acontecimientos literales, claramente sí. Por ejemplo, los acontecimientos que les acabo de mencionar, la venida de Cristo, el juicio ante el trono blanco, nuevo cielo, nueva tierra, el reinado del anticristo, son puras cosas que obviamente son literales, van a acontecer. Nadie podría decir que la venida del Señor es simbólica, la venida del Señor es literal. ¿No es cierto? Son acontecimientos literales. Ahora, ¿eso significa que el libro Apocalipsis no es simbólico? No, no significa eso. Significa que obviamente hay acontecimientos literales, pero también creo que todos esos acontecimientos literales tienen una alta carga simbólica. Por tanto, no veo el conflicto entre lo simbólico y literal. A ver, les pongo un ejemplo. Cuando leemos toda la escritura, todo el Antiguo Testamento, vamos a ver muchos acontecimientos literales que obviamente son de alta carga simbólica hacia la cruz de Cristo. Vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo. ¿Eso fue literal? Claro que sí. El Señor abrió el mar y ellos atravesaron el mar milagrosamente. Pero obviamente también ese hecho tiene una alta carga simbólica. El pueblo no podía atravesar el mar. No podía atravesar esta muerte que significaba para ellos. No podía ser rescatada del diablo que los perseguía, el faraón. Hasta que, ¿no es cierto?, Dios hace un milagro y abre un camino donde no lo hay. Y ese camino es Cristo, con su costado abierto. ¿No es cierto? Ese mar abierto es el costado abierto de Cristo. Y uno atraviesa el mar y llega a la tierra prometida y es rescatado del pecado y de la esclavitud. Obviamente fue un acto literal que ocurrió al atravesar el Mar Rojo, pero al mismo tiempo tuvo una carga simbólica muy alta. Y a mi parecer ocurre lo mismo en Apocalipsis, que está lleno de actos y hechos y acontecimientos que son literales, pero al mismo tiempo tienen una alta carga simbólica. Por tanto,
me parece pertinente que al estudiar Apocalipsis, como les decía al inicio, hay que estudiarlo con mucha humildad y muchas veces va a ser difícil decir, bueno, esto realmente es literal o es simbólico, muchas veces va a ser difícil. Pero en general, yo creo que es bastante sano no desechar ni lo uno ni lo otro. Entendiendo que son acontecimientos literales, por ejemplo, lo que vamos a ver hoy día. Juan está ante el trono de Dios. ¿El trono de Dios literal? Claro que sí, el trono de Dios existe. ¿Hay elementos simbólicos ahí? Claro que sí también. Por tanto, hay que ver la simbología ahí y también la literalidad. Hay que ver en este libro el pasado, pero también el futuro. Lanzarse por una sola posición puede resultar de repente un poco rígido, ¿no es cierto? Y en este caso, como les decía, sí me parece que hay un arraigo en el pasado, sobre todo lo que Juan le habla a las 7 iglesias. Pero ahora desde el capítulo 4 de en adelante yo me situaría en este esquema que ustedes ven ahí, más hacia adelante, ¿no es cierto? Más por aquí, hacia el futuro. ¿A base de qué? A base de lo que Jesús le dice a Juan. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Bien, entonces, avanzando ahora ya al, a la lectura o lo que Juan va a ver aquí. Dice, al instante yo estaba en el espíritu. Es decir, no estaba en cuerpo físico. El cuerpo físico, nuestro cuerpo es imposible que sobreviva delante de Dios, delante del trono de Dios. Nuestro cuerpo está corrompido, es pecaminoso. El cuerpo glorificado lo va a soportar, pero el cuerpo físico es imposible. Por tanto, Jesucristo lleva a Juan ante el trono de Dios, pero lo lleva en espíritu. Al decir estaba yo en espíritu, da entonces la impresión de que lo que él va a ver ahora ahí no es simplemente una visión que él tiene como en la mente, en la imaginación, sino que es algo que él realmente va a estar ahí, en espíritu, en el cuerpo espiritual. Recuerden que este cuerpo físico solamente es solamente la cáscara del cuerpo espiritual. Cuando muere esta cáscara, el espíritu sigue ahí. El espíritu sigue reconocible incluso, ¿no es cierto? Los individuos no son todos iguales. El espíritu en realidad es nuestra esencia. Entonces al instante yo estaba en el espíritu. ¿Y qué es lo que él ve? Dice así. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. De todas las cosas espectaculares que Juan podría haber visto ahí en el trono, que podría haber visto en el cielo, en realidad, lo que a él primero le llama la atención y lo primero que capta toda su mirada es el trono de Dios, es Dios mismo. Claramente todo el cielo opaca a la luz del glorioso trono de Dios. ¿Y de quién es Dios? Bueno, el cielo no sería cielo si Dios no estuviese ahí. Lo glorioso del cielo es Dios, es el creador. Por tanto, él, claro, hay muchas cosas que él después va a describir, pero en realidad, lo primero que él dice, había un trono. Ese trono estaba establecido en el cielo, está puesto, está colocado en el cielo. Miren, hay mucho de enigma en todo esto. No entendemos desde cuándo existe el cielo. Sabemos que Dios es eterno. No significa que el cielo sea eterno. Puede ser que sí, probablemente no, porque en Génesis 1 vemos que Dios creó los cielos y la tierra. Y tal vez en esa palabra los cielos también esté este tercer cielo, el cielo donde está su presencia, la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Y donde están los ángeles. Tampoco creemos que los ángeles sean eternos hacia el pasado, por tanto si fueron creados por ahí en el día 1 o en el día 2 de la creación, significa que el cielo mismo también fue creado por Dios y el trono fue establecido ahí. Dios, entonces hay un trono que está establecido, un trono que es eterno, porque en realidad tiene que ver el trono con la soberanía de Dios. El trono marca soberanía, marca reinado. Entonces cuando Juan ve que lo primero que ve es un trono, él lo primero que ve es la soberanía de Dios, el rey que está sobre todo el universo y toda la creación. Ese rey es Dios. Dios es el rey. Ese trono no está vacío. Hay uno sentado en ese trono. Y eso ya inmediatamente debe en realidad provocar en nosotros temor reverente. Este universo no va a la deriva.
No es simplemente que como que hubo un Big Bang y las moléculas flotan hacia donde sea y no hay sentido y no es así, esa historia es diabólica. La historia bíblica dice que sí el universo tiene un propósito, y sí tiene un sentido, y sí tiene un orden, y sí tiene a un regente, que es el que vela por cómo va a avanzar la historia y se desenvuelve la historia del universo. La historia de la creación, la historia de la humanidad y tu historia, mi historia. Hay un trono, queridos, y es a la luz de ese trono que nosotros debiéramos caminar. Es a la luz de ese trono que nosotros debiéramos tomar decisiones. Hay un trono, y ese trono no está vacío, queridos. Hay uno sentado, es el creador, es el rey, es el soberano. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que tu vida es gobernada por un rey? ¿Entiendes que haya un rey significa que algún día vamos a tener que rendir cuentas a ese rey? Todo esto implica de que somos administradores, no dueños. Hay un dueño y no somos nosotros, es el que está sentado en el trono. Él es el dueño. Tú y yo somos administradores de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestros bienes, de nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestra salvación. El Señor nos da todo esto, nos regala, ¿no es cierto?, todas estas cosas. Pero debemos rendir cuenta ante Él. Hay uno que está en el trono. El trono no está vacío. Hay un trono que está establecido en el cielo. Y lo que se dictamina en el cielo se hace en la tierra. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento y lo vamos a ver también ahora en todo el libro de Apocalipsis. Lo que se dictamina en el cielo, por ejemplo en el libro de Job vemos eso. Se dictamina algo en el cielo, ocurre en la tierra. En Apocalipsis vamos a ver eso. Se dictaminan cosas en el cielo, se abren los sellos, se tocan las trompetas, se derraman las copas y algo pasa en la tierra. Claro, porque hay uno que dictamina sobre todas las cosas. Hay uno que gobierna, hay uno que es soberano y que nada se le escapa. No hay ninguna molécula que se mueva sin el consentimiento, ni la aprobación, ni el dictamen del Creador. Hay un trono en el cielo y ese trono no está vacío, queridos. Y eso por un lado nos debe dar temor reverente y por otro lado nos debe dar confianza profunda como hijos de Dios. Porque en Cristo podemos acceder ante su trono de gracia y encontrar misericordia. El Rey que gobierna sobre todas las cosas está ahí sentado y Él dictamina las cosas para tu vida. Él todo lo ha establecido para que aunque sean cosas que parezcan adversas, resulten en tu bien, en mi bien. Resulten en santificación, en conocerle más. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Cómo será el que está sentado en el trono, mis queridos? La Biblia lo describe más o menos, pero la verdad es que es indescriptible. Dice de esta manera: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Esa es toda la descripción que obtenemos de Dios. Porque recuerden, mis queridos, Juan mismo escribe en una de sus cartas: a Dios nadie le ha visto jamás, porque Dios vive en una luz inaccesible. Por tanto, lo que acá Juan ve es lo que Dios le permite ver. Pero la verdad es que si Dios se manifestara plenamente a Juan o a las criaturas, nos disolvería en polvo. Por tanto, lo que se describe acá, dice, es algo lo que apenas logré ver. Y el aspecto es como la forma general del que estaba sentado. No te lo escribe, no te dice cómo era el aspecto. Solo te dice que había uno sentado, pero que el aspecto era semejante a, por tanto no era como, sino que semejante a. Y ahora la descripción que te da, solamente te da una descripción de gemas, de brillantes, de piedras preciosas. Ni siquiera una descripción de solo uno que otro color. Es algo que no podemos definir en palabras. Las gemas que describe acá es jaspe, cornalina y con un aspecto alrededor del trono de arco iris, un aspecto de esmeralda. Y todo es semejante, es como si fuera es como que en la tierra no podemos describir las cosas celestiales, menos al Creador.
pero hay cosas que uno dice, bueno, es semejante a. Y en este sentido, lo que, lo que muestra este texto, lo que nos indica es piedra de jaspe, que es un poco la rojiza que ustedes ven acá abajo, una gema que es rojiza. Los hebreos tomaban el jaspe más bien como un color verde olivo, pero los griegos más bien como algo rojizo, y creo que en realidad lo que Juan describe acá es más rojizo, porque dice por un lado jaspe y por otro lado cornalina, y la cornalina es media anaranjada, media color carne. ¿Ya? Entonces medio jaspe cornalina. Y claro, eso nos recuerda textos del Antiguo Testamento que hablan de que Dios es como fuego refulgente, ¿no es cierto? Como bronce bruñido, como más bien como una llama. ¿Ya? Entonces dice es como semejante al jaspe, a la esmeralda y alrededor del trono como colores de arco iris. Y en realidad más de color verdoso, la esmeralda, que es como este color, esta piedra preciosa que ustedes ven acá en esta figura, en esta imagen. Entonces, la descripción de Juan del trono de Dios es una descripción que no puede ser detallada porque Dios no puede ser visto plenamente por las criaturas. Vemos una apariencia, pero si el Señor desplegara toda su gloria, explotaría el universo entero. Por tanto, hay un aspecto de, hay una semejanza de. Y esto nos hace recordar, como les decía, textos del Antiguo Testamento. La primera vez que vemos que Dios se aparece a su pueblo, ¿no es cierto?, propiamente tal como en su gloria, es en Éxodo. Porque es verdad, en Génesis también Dios aparece, pero esas apariciones son más bien cristofanías, es Jesús apareciéndose en forma humana, no encarnada, sino que preencarnada, ¿no es cierto? Donde Jesús se aparece y conversa con los distintos personajes. Pero en Éxodo es bien interesante la aparición que tiene en el Sinaí ante el pueblo, ¿no es cierto? Nos dice ahí en el capítulo 19 de Éxodo, en el versículo 16, dice, aconteció, perdonen, aquí les voy a mostrar el pasaje, dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El pueblo estaba preparado, se había santificado, Dios dijo santifíquense porque me voy a aparecer, y claro, se aparece, pero como su luz es tan brillante y nos mata literalmente, entonces se aparece en una nube densa, oscura, sobre el monte. Una nube densa, y dice que vinieron truenos, relámpagos. ¿Se imaginan? Relámpagos, truenos, pero potentes, y al mismo tiempo un sonido de trompeta, un sonido de bocina. En realidad la palabra hebrea acá es un chofar, que suena muy fuerte y que va a un aumento, ¿no es cierto? Y el pueblo estaba pero aterrado, y de hecho dice que salía llamas de fuego y se quemó la punta del Sinaí, dice en otro pasaje. El pueblo estaba tan aterrado viendo la gloria de Dios en la punta del monte, que le pidieron a Moisés por favor que se calle y anda tú y habla con él, pero que él no nos hable con voz de trueno. Bueno, usted lo puede leer ahí con calma en el capítulo 19. Y claro, eso hicieron. El Señor dijo, ok, no les voy a seguir hablando con voz de trueno, no lo logran tolerar, y Moisés sube al monte. Y no solo Moisés, la verdad es que en un versículo bien breve, pero bien potente, que queda ahí en Éxodo 24, dice lo siguiente, que subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. La única descripción que se tiene de ese momento, que también fue un momento intenso, ¿no es cierto? Un momento glorioso, es que el piso sobre el cual estaba Dios era un piso como un embaldosado como de zafiro, como, como el zafiro es como azul, ¿no es cierto? Algo que nuevamente es descrito como una piedra preciosa.
no describen nada de cómo vieron a Dios, cómo fue eso. Pero nos imaginamos, ¿no es cierto?, de acuerdo a posteriores descripciones de la Escritura, de que debe haber sido más o menos lo mismo. Una luz refulgente, algo que no pueden ver directamente, que de alguna forma los deja con un temor reverente profundo cayendo ante sus rostros. Es lo que después vamos a observar, por ejemplo, en Isaías. Vamos al texto de Isaías, que dice así. Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí Juan describe como que tiene un traje. Los demás no describen eso. Y lo otro interesante es que describe que el trono es alto y es sublime. Ocupa dos términos para hablar de un trono que no dice simplemente que es grande, dice que es alto. Eso es lo que le llamó la atención, que sea tan alto. ¿Se han pensado parados frente al trono de Dios? A veces uno se imagina esto y piensa, tal vez el trono de Dios es grande como un edificio. O tal vez más grande. ¿Será grande como un monte? Y si el trono de Dios es grande como, no sé, la campana, por ejemplo, que mide 2,5 kilómetros. ¿Será el trono de Dios grande como 2,5 kilómetros de trono? ¿Saben qué, mis queridos? Probablemente, de acuerdo a esta descripción, el trono de Dios no mida 1 o 2 kilómetros, sino que varias decenas de kilómetros de alto. Es muy probable que el trono de Dios mida muchos kilómetros de alto. Piense que el monte Everest mide 8 kilómetros de alto. Yo creo que el trono de Dios debe medir muchos kilómetros más que el monte Everest, porque Dios es mucho más glorioso que cualquier monte que exista en la tierra. Y si hay algo que le llamó la atención a Isaías, es que el trono de Dios es alto. Es alto, es sublime. Cuando Apocalipsis describe el trono de Dios en varias secciones, dice que hay millares y millares que están delante del trono de Dios. En un estadio caben miles. Piensa en una planicie donde quepan muchos millones. No estamos hablando de 1 millón. Piensen en 1.000 millones. 1.000 millones. Una planicie donde haya 1.000 millones. Y que el último que está al fondo sigue viendo a Dios tan grande como lo ve el primero que está en primera fila. Porque no creo que ante la presencia del Señor el que está al fondo vea a Dios lejos y chico. No tiene esa pinta, ¿no es cierto?, la escritura cuando la leemos. Más bien vemos que el último que está en la última fila sigue estando postrado ante un trono que es gigantesco. Es probable que el trono de Dios mida muchos kilómetros de alto. Porque el que está sentado ahí es alto y sublime. Es gigantesco. Su falda llena el templo. Y dice que por encima de ese templo había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Fíjense que estos seres, estos serafines que ve Juan, Isaías acá, que están volando, dice que están volando alto, por encima, ¿no es cierto?, de este templo. No dice que por encima del trono, pero sí por encima del templo. Y dice que mientras vuelan, se cubren el rostro. ¿Por qué creen ustedes que criaturas santas y perfectas se cubren el rostro? Probablemente, mis queridos, se cubren el rostro por la gloria potente que está delante de ellos. Una gloria refulgente que incluso estas criaturas santas y perfectas como son los serafines no logran ver plenamente. Es que a Dios nadie le ha visto jamás. Claro, están las criaturas alrededor del trono, están los ángeles, pero incluso ellos ven esta imagen de Dios, pero no ven la plena gloria manifestada de Dios. Se consumirían. Por tanto, incluso los serafines se cubren el rostro ante el que está sentado en el trono. Qué glorioso nuestro Señor. La verdad es que los salmos dicen cosas semejantes. Hay un salmo, el Salmo 89. A ver, voy a ir al Salmo 89. Fíjese qué lindo
como lo describe acá el Salmo 89 y versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién? ¿Un arcángel? ¿Un querubín? ¿Un serafín? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios, temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Piensa en santas criaturas, los querubines, los 4 seres vivientes, ¿no es cierto? Los serafines, arcángeles poderosos, todos están alrededor, pero todos le temen, mis queridos. Todos le temen, porque el que está en el trono es formidable, es temible. Por tanto, una persona que realmente el Espíritu Santo le ha quitado el velo, se torna un temeroso de Dios, porque se da cuenta que hay un trono y el que está sentado en el trono es temible, mis queridos. Él es temible. Veamos la descripción que está en Ezequiel capítulo 1. Ya se la había leído antes, pero quiero volver a leérsela. Dice así en versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Fíjense que Juan no describió el trono. Juan describió al que está en el trono y lo describió refulgente rojo, ¿ya? O sea, piedra jaspe, ¿no es cierto?, cornalina. Pero Ezequiel describe el trono mismo y dice que el trono es azul, zafiro. Y lo que concuerda, ¿no es cierto?, con lo que habían dicho en Éxodo. En Éxodo tampoco describieron a Dios, pero describieron el lugar del trono. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en el trono. Fíjese las palabras que ocupa Ezequiel. Dice, hay uno sentado en el trono. No puedo describirlo, pero es una semejanza que parece a ser humano, a hombre. Pero no puede decir más. Vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella y en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo parecía fuego que tenía resplandor alrededor. Fíjense que esta descripción ya es parecida a la de Juan. Ya no está hablando del trono, está hablando del que está en el trono. Y dice que como bronce refulgente, como fuego, dice de los lomos para arriba y para abajo, dice también es como fuego. La verdad es que no entiendo bien la diferencia. Debe ser algo más brillante, menos brillante, no sé. En ese sentido, es buena la descripción de Juan cuando dice simplemente esto es como jaspe, como cornalina, no puedo describirlo más. Y tenía un resplandor alrededor. Juan también habló de este resplandor alrededor. Dice Ezequiel, como parece el arco iris. Fíjense que Juan lo describe igual, alrededor del trono de Dios. El trono es azul, el que está en el trono es tipo color carne, refulgente, fuego, pero alrededor es multicolor. Porque la luz blanca es multicolor. Y el color sale de Dios. No sé cómo te habías imaginado el cielo, pero tal vez te lo imaginabas como blanco, nubecitas. Y la verdad es que no es esa la descripción que da la Escritura. La Escritura describe el trono de Dios como un lugar lleno de luces, de colores, de colores de refulgentes, piedras preciosas, azul, verde, rojo, relámpagos, truenos, ¿no es cierto?, seres gloriosos. Es de color, es multicolor, hay ruido, ¿no es cierto?, hay música, en realidad está la vida ahí, es el inicio de la vida, es donde partió todo, en el Señor, en el Creador. Por tanto, si tú pensabas que el cielo era fome y el infierno era entretenido, es un engaño al mundo, porque en el infierno ahí está la ausencia de Dios, ahí solamente hay juicio, ahí hay otro tipo de fuego, el fuego de la santidad que quema, que destruye. Pero no es que haya música, colores, arcoíris, no, todo eso es del Señor, es del cielo. El arco iris habla de la presencia de Dios. El arco iris que Dios estableció como pacto en la época de Noé, donde destruyó al mundo y lo destruyó por su pecado, por su iniquidad. Y le dijo a Noé, mira, yo no voy a volver a destruir al mundo
por medio del agua. Claro, la destrucción que viene ahora va a ser por medio de fuego. Y estableció ese pacto con él y puso el arco iris. Este arco iris que de alguna forma marca su mismísima presencia. Es por tanto un juramento que es inamovible, porque es como jurar por el trono de Dios. ¿No es cierto? Es el arco iris que está ahí. Y por eso me llama tanto la atención hoy en día, cómo el enemigo ha ocupado en todo el movimiento LGTBI el arco iris. Yo creo que es una burla directa a Dios y a su trono. Es una burla directa al juramento que Dios le hizo a Noé. Es burlarse ante Dios. Y es decirle, nosotros vamos a cometer todo tipo de iniquidad y de impiedad y nos rebelamos contra el Altísimo. Total, él juramentó que no nos volverá a destruir. Yo creo que es una burla contra Dios el símbolo del arco iris. Porque siempre el arco iris es descrito en la escritura, por un lado en el pacto con Noé, pero por otro lado en el trono de Dios. Entonces hay una luz refulgente, santa, alrededor de Dios. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y ahí oí la voz de uno que hablaba. Claro, la reacción de Ezequiel es la reacción de cualquier criatura cuando esté delante del trono de Dios. No hay otra reacción que esta: postrarse ante el trono de Dios, maravillarse y glorificar al que creó todas las cosas. Mis queridos, algún día todos nosotros estaremos ahí. Todos nosotros compareceremos ante el trono de Dios. No solo tú y yo que somos creyentes en Cristo, sino que también los incrédulos. También aquel profesor ateo, también aquel vecino burlador, o aquel familiar que te ha perseguido y hecho la vida imposible porque crees en Cristo. También ellos algún día estarán parados frente al terrible y temible y glorioso y majestuoso trono de Dios. Pero estarán parados, cubiertos por la sangre de Cristo. Mis queridos, a la luz de ese trono es que debemos vivir. Como dice Daniel, capítulo 7, cuando leemos ahí en el versículo 9. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. ¿Se acuerdan que Isaías describió el vestido? Ahora también Daniel lo describe. Y Daniel dice, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Él describe un anciano de días, su trono llama de fuego. Ay, ahí está ese fuego refulgente, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Miren, Daniel también describe ruedas como lo describe Ezequiel. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Y millares de millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y aquí lo que ve Daniel pareciera ser que es el juicio final. Porque recuerden, si hay un trono, hay un soberano. Si hay un rey, hay un juez. Porque los reyes juzgan. Esa era la labor de un rey. Y Dios es el rey. Y por tanto es el juez. Jesucristo es el juez. Cuando vamos a Apocalipsis 20, está la descripción un poco más detallada de lo que vio Daniel. Y dice así en Apocalipsis 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante de él, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y fíjense, los que adoran, en la adoración celestial, vemos que todos se postran ante él, criaturas, ¿no es cierto?, los santos, todos se postran. Pero en el juicio final no hay adoración. En el juicio final es terrible, porque tienes que estar de pie ante él. Y lo único que quieres es esconderte, es huir. Piensa en un momento, en la vergüenza, lo embarazoso de ese momento, donde tal vez están, imagínense, están en un culto o en una clase, están todos sentados y el que está adelante indica a ti, te dice tu nombre y dice, ponte de pie. Y respóndeme lo siguiente. Yo creo que la mayoría se pondría rojo, ¿no es cierto? Y ponerse de pie y todos te miran. Pero peor aún, el que está sentado en el trono
sabe todo lo que has hecho, lo que has pensado, todo tu pecado, toda la maldad. Queridos, ese será un momento terrible de vergüenza. Terrible estar ante el trono de Dios y no poder inclinarme, sino que tener que levantar la mirada y tener que mirarlo. Y tener que mirarlo cara a cara. Y tener que rendir por tus actos. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y aquí, mis queridos, está el escape, la salvación. Si quieres evitar ese momento terrible de vergüenza, terrible de enfrentar la ira de Dios cara a cara y de rendir cuenta por tus hechos. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Que hay en todos los libros las obras. El que no está escrito en el libro de la vida tendrá que rendir cuenta por sus obras. Más vale que tú y yo estemos inscritos en el libro de la vida. Ríndete a Cristo. Arrepiéntete ante Jesús. Y dile, Señor, en ese día ten misericordia de mí. No me hagas pasar vergüenza. Y el Señor dice en su palabra que si tú estás en su libro de la vida, tú pasas de muerte a vida y tú no serás juzgado. Tú no serás juzgado. Tú podrás estar ante el glorioso trono de Dios, pero postrado, alabándolo. No de pie, sonrojado y desnudo ante el Creador. Amigos, es a la luz del trono de Dios que nosotros debemos vivir y pensar y actuar. Es a la luz del Creador que está ahí. Es a la luz de Él que debemos vivir, ¿no es cierto?, nuestra vida presente. Y quiero terminar con un texto que está en Hebreos 12, que nos dice así desde el versículo 16 en adelante. No sea que haya algún fornicario o profano como Saúl, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. El autor de Hebreos nos advierte, dice, no haya ninguno de nosotros alguien profano como Esaú. Esaú, ¿qué hizo? Él tenía todas estas cosas disponibles, la bendición, ¿no es cierto?, la bendición de la primogenitura, y él no la tomó en cuenta, lo desechó, no tuvo temor de Dios. Toda la grandeza que estaba ahí a su disposición, él no quiso. Lo miró en menos. Mis queridos, el autor de Hebreos dice que ninguno de nosotros sea así, profano, que mire las cosas de Dios como en menos. Tenemos su sagrada palabra, no me importa, no la leo. Tenemos el privilegio de orar e ir ante el trono de gracia, no estoy ahí, no voy a orar. ¿Me entienden todos los privilegios que el Señor nos ha dado? No seamos profanos como Esaú. Dice el versículo 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, hablando del Sinaí, que ardía con fuego a la oscuridad y las tinieblas, a la tempestad, que les leí recién en el Sinaí, o al sonido trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, sería apedreado o pasado con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, ustedes no se han acercado a ese monte, imagínense. El Sinaí, que solamente estaba la presencia, pero bien disminuida, en densa oscuridad, ¿no es cierto?, la presencia de Dios. Dice, ustedes se han acercado a algo mucho más terrible y más temible. Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Se imaginan ahí en el salón del trono, el trono de muchos kilómetros de altura, millones y millones de ángeles santos gloriosos parados ahí, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Tú estarás ahí y vas a ver por ahí a David, por ahí a Abraham, por ahí a los 12 apóstoles, y ahí vas a estar tú, todo desnudo, todo frente al Señor. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Tú estarás ahí ante el trono de Dios, están todos los santos, está Cristo mismo. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, el cordero inmolado que está ahí. Dice, mira lo que tú te vas a acercar. Tú no te acercas al Sinaí, tú te acercas al monte Sión. Por tanto, dice, mirad,
que no desechéis al que habla, que es Dios mismo. Porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo de nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mis queridos, dejemos a un lado la queja, dejemos a un lado la mirada carnal de la vida y veamos esta vida a la luz del trono de Dios, del que está sentado en el trono, viviendo cada segundo de nuestra vida de acuerdo como a Él le agrada, con temor y reverencia, porque el que está sentado en el trono es fuego y es fuego consumidor. Oremos. Padre Santo, qué glorioso eres tú. Y qué increíble que ahora estemos orando y tú nos escuchas desde tu trono santo. Entendemos que ese privilegio solamente lo tenemos por medio de la sangre de Cristo. Si no, no tendríamos acceso, sería imposible, no podemos acudir a ti si no es por Cristo. Y aún estando ahí en la presencia, nos disolvería, Señor, tu fulgor y tu luz, si no fuera por la sangre de Cristo que nos cubre. Señor, cuán grande es tu misericordia, que algún día estaremos ante tu trono, pero no desnudos, no parados, sino que vestidos con túnicas blancas y postrados. Qué glorioso eres tú. Señor, que el temor reverente conduzca nuestras vidas, que podamos vivir a la luz de tu glorioso trono.